buscando a alguien digno a quien seguir. Habían hombres que tenían hambre de gloria, de justicia, de honor. Al final del Mediterráneo, en un pequeño país llamado Israel, había un rey digno, un rey guerrero, un rey que defendía. Cada día la casa de David se hacía más y más fuerte. La casa de David se hacía más y más fuerte. El rey, tú eres el rey de Israel. Sintió que había alguien digno a quien seguir. Ya, quiero compartirles algo hoy día, algo que considero que yo siempre trato de que toda enseñanza que yo comparta tenga una aplicación práctica. Cuando uno logra ver un ejemplo, uno de los grandes problemas del hombre es que siempre trata de entretenerse. ¿Y a qué me refiero con entretenerse? Hasta afuera hablando de la cosa. Me refiero con entretenerse porque nosotros muchas veces tomamos en la misma postura que tenían los discípulos cuando Jesús en un momento los critica y les dice a ellos y a la gente, les dice, ustedes se han acostumbrado a ser oidores de la verdad, pero no hacedores de ella. ¿Y por qué? Porque hay una diferencia entre ser un oidor y un hacedor. El oidor no invierte, el oidor no se desgasta, el oidor es alguien a quien entretener, ¿me entienden? En cambio el hacedor tiene que edificar, el hacedor tiene que construir, tiene que invertir, el hacedor tiene que salir de su estado y ir hacia un rumbo de un cambio de mente, de corazón, de accionar. Alguien una vez dijo, no podemos esperar que las cosas cambien si seguimos haciendo exactamente lo mismo. Es decir, no podemos cambiar nada si realmente nosotros no cambiamos. No podemos desperdiciar nuestra vida en yo lo hubiese hecho, o yo lo hubiese intentado, o yo estoy de acuerdo con esto. No, a la verdad no le interesa que tú estés de acuerdo con ella. La verdad lo que quiere es que lo que a ella le impulsa sea lo que te impulsa a ti. La verdad lo que quiere es de que tú decidas ser parte de esa gran verdad. Porque cuando solamente nos remitimos a ser solamente oidores, el oidor sigue y sigue y sigue y no cambia. En cambio el hacedor oye porque quiere cambiar su vida, quiere cambiar su mentalidad. Y muchas veces nos encontramos, hermano. Yo hoy día tuve varias consejerías y conversé con varias personas. Y hay como un denominador común. Uno aprende del caminar. Yo una vez le dije a alguien, es verdad que la meta, ¿no es cierto?, es el propósito de nuestro caminar. Pero en el reino, la meta es eso, la meta. Lo que realmente te va a cambiar es el camino. Lo que te cambia es la adversidad del camino, lo bueno del camino, lo malo del camino. Y en ese camino donde uno se va autoanalizando. Y uno se va mirando a sí mismo y uno, si es relativamente inteligente o medianamente sabio, dice, a ver, ¿cómo es este camino? ¿Qué me está hablando este camino? Y si hay algo que yo me doy cuenta en muchos de ustedes, en distintas instancias, es que siempre me salen con la misma empanada, como decimos en Chile. Yo le digo, y esto, le digo yo, y esto, y esto, y esto. Y la verdad que a mí me daría vergüenza que alguien me pare y se pare frente a mí y me diga, y. Y va a llegar un momento en que el disculpe pastor, o si en realidad yo debería hacerlo, se te va a acabar el tiempo. Y va a llegar un momento en que eso va a alcanzar. Entonces, cuando Cristo habla acerca de la importancia de convertirnos en hacedores, es algo que va a traer una consecuencia, tarde o temprano. Y nosotros tenemos que jugárnoslas por convertirnos, ¿no es cierto?, en personas que transmiten algo, que damos algo al resto, que nos convertimos en algo. Yo hoy día quiero hablar acerca de eso, de la importancia de que nosotros seamos lo que oímos o lo que decimos amén. No lo busquen. 1 Samuel, capítulo 18. Después de que David terminó de hablar con Saúl, dice, conoció a Jonathan, dice, el hijo del rey. De inmediato, dice, se creó un vínculo entre ellos, dice. De inmediato se creó un vínculo entre ellos. Pues Jonathan amó a David como a sí mismo, y a partir de ese día Saúl mantuvo a David con él y no lo dejaba volver a su casa. Jonathan hizo un pacto solemne con David, porque lo amaba tanto como a sí mismo. Para sellar el pacto, quitó su manto y se lo dio a David, junto con su túnica, su espada, su arco y su cinturón.
Todo lo que Saúl le pedía a David que hiciera, él lo hacía con éxito. Como resultado, Saúl lo hizo comandante sobre los hombres de guerra, un nombramiento que fue bien recibido, dice acá, tanto por el pueblo como por los oficiales, dice, de Saúl. Entonces yo quiero hacer una pregunta. ¿Por qué creen ustedes de que Jonathan apenas ve a David, ¿no es cierto?, crea ese vínculo con él? Probablemente ya lo conocía. Cuando uno de los errores que a veces uno comete o se comete cuando se estudia la Biblia es que piensa de que la Biblia está escrita en forma cronológica y no es así. De hecho, los escritos antiguos son tan antiguos que son compendios de historia y muchas de esas veces una va atrás, otra adelante, y hay un sinfín de posturas, ¿no es cierto?, teológicas con respecto a que un hecho pasó antes, aquí y allá, y de hecho estamos hablando de tiempos muy antiguos, entonces no había mucho respaldo, ¿no es cierto?, en documento. Entonces, ¿por qué Jonathan, ama a David? ¿Por qué lo admira? Hay dos posturas, una corriente que dice de que eso ocurrió después de lo que pasa con el gigante David, con el gigante Goliat. Otros dicen que ocurrió antes. Bueno, el tema es el siguiente, el tema de que David tiene una fama. Cuando el rey Saúl se embicha, David tiene una fama. Tiene una fama como guerrero, tiene una fama como siervo, tiene una fama como líder. No solamente es un poeta que le gusta cantar y andar con el arpa saltando de árbol en árbol detrás de la oveja. David es un hombre a quien la gente quiere seguir. David es un hombre que inspira. David es un hombre que hace lo que otros no hacen. Y es justamente como él un hombre que hace, es que después pasa todo lo que ya conocemos de la vida de David, ¿no es cierto? Sobre todo con Saúl, la envidia que le nace, etcétera, etcétera. Pero aquí, en estos pocos versos que le acabo de leer, yo veo de que Jonathan lo amó, lo admiró, hizo un pacto con él. Le dio cosas personales, su espada, su túnica, su cinturón, le dio cosas que eran personales, que representaban respeto hacia él, admiración. Y después vemos que Saúl al ver, el oportunista Saúl, al ver que es un hombre importante, te dejo a cargo del ejército. ¿Y saben qué? Bueno, él lo hacía por oportunismo. Pero veamos la reacción de la gente. La gente estaba feliz. Los oficiales estaban de acuerdo. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero poner en el tapete hoy día? Que no es lo que sabemos, es lo que somos. No es lo que pretendemos ser o lo que nos gustaría ser, sino lo que realmente somos. Y para nosotros cambiar ese somos, hay que invertir. Hay que oír, hay que estar dispuesto a ir más lejos y no que a cada día por medio te pisen la cola, por hermano, ¿o no? Que cada día por medio sean evidentes los errores, sea evidente la ignorancia, sea evidente un montón de cosas. Si yo digo amén a algo y yo estoy dispuesto a vivir ese algo, yo estoy, ¿qué cosa? Aplicando qué cosa estoy poniendo en el tapete. ¿Qué estoy poniendo en la mesa? Mi honor, po. Yo dije amén a eso. Pero si me tienen que estar recordando constantemente, porque en el fondo soy un buen religioso nomás, hermano. Pero no soy un buen discípulo. Y cuando a nosotros se nos da algo, nuestro deber es que ese algo crezca. Cuando se nos da un talento, que ese talento crezca. Vemos en un momento en que Jonathan era un hombre que sin lugar a duda tenía una comunión con Dios, ¿o no? A pesar del padre que tenía, podemos ver cómo Dios lo respaldó a él en la batalla contra la guarnición filistea, solamente acompañado por un siervo que ni siquiera estaba armado. Pero era evidente que Dios estaba con Jonathan. Era evidente que él tenía una comunión especial con Dios. Y ahí viene lo glorioso, que es evidente que una comunión no se logra por un acto, ni por dos, ni por tres. La comunión es un caminar, ¿o no? Él está aquí, hermano. La comunión es un caminar, que Dios me llega a respaldar en un momento a pelear contra una guarnición filistea, como lo hizo con Jonathan, eso es un camino, ¿o no? En otras palabras, ¿cuál es la razón? Esto es lo importante. ¿Cuál es la razón? ¿Qué es lo que a mí me permite entender una realidad? ¿Qué es lo que a mí me permite decir amén a algo? ¿Qué es lo que a mí me permite vincularme con el ungido de Dios, en este caso David? ¿Qué es lo que me permite decir amén realmente? ¿Saben qué es lo que es? La vida que yo he tenido. Y mientras yo no tenga una vida, mi amén es de papel y se lo lleva el viento, hermano. Pero ¿por qué Jonathan lo vio y se conectó con él? ¿Por qué? Esa es la pregunta. ¿Por qué Saúl no se conectó con David?
Si Saúl hubiese sido medianamente humilde, medianamente inteligente, medianamente atinado, si Saúl hubiese tenido una relación con Dios, a pesar de que David estaba destinado a ser más grande que él, ¿saben qué? Él lo pudo haber usado bien a David. Y David pudo haber sido su hijo, ¿no? Así como en un momento vemos a un Moisés que sus hijos son borrados de la historia, se nombran un par de veces y no, pero fue evidente que Dios le dio dos hijos que fueron realmente aquellos que transportaron en sus hombros la herencia de su maestro y padre de Moisés, ¿sí o no? Es exactamente lo mismo. Saúl pudo haberlo usado bien a David, lo pudo haber formado, pudo haberlo convertido en un hijo adoptivo, ¿no? Y después el tiempo hubiese arreglado todas las cosas. Jonatán con el tiempo se hubiese dado cuenta que no era él el heredero al trono, había sido David. Porque era evidente, donde David salía, Dios estaba con él. A la batalla que iba, ganaba. Lo que había que hacer lo hacía con logro. Y era evidente que la gracia de Dios estaba con él, ¿o no? Pero ¿por qué Saúl no se pudo conectar con uno de los hombres más ungidos y más trascendentes, o dentro de los más trascendentes, más bien dicho, de toda la historia hebrea? ¿Por qué? Porque no tenía una vida, hermano querido. Porque no tenía vida. Porque no tenía un testimonio, porque no tenía una carrera, porque no tenía nada, por eso no pudo conectarse. Porque el aceite en la cabeza de los reyes no es lo que los hace reyes. Lo que los hace reyes es el corazón. Lo que los hace reyes es cómo viven, es cómo actúan en los tiempos de paz y en los tiempos de guerra. Cómo actúan ante las encrucijadas, hablan con sabiduría, hablan con prudencia, son valientes, son leales, se la juegan por su pueblo, van al frente en la batalla, son dignos. Pero cuando alguien es indigno, habla estupideces, por mano. Vive puras leceras, tiene una vida vacía y Dios quiere cambiar eso en su pueblo. Dios quiere que cambien eso. Dios quiere que cambien esa manera de vivir. Dios quiere que cambien esa manera tan pobre de pensar. Esa manera tan mediocre, tan poblacional para vivir y para pensar y para reaccionar y para actuar. Dios quiere que sean hijos realmente dignos. Hijos realmente dignos, hijos que estén a la altura, hijos que demuestren la gloria del Padre que tienen, hijos que estén a la altura. ¿Por qué Jonatán se conecta? ¿Por qué los oficiales de guerra dicen qué bueno que David está al frente? ¿Por qué? ¿Por partidismo? ¿Porque David pertenece a una familia importante? El propio David más adelante dice, mi familia es una familia pobre, yo no merezco ser yerno del rey, dice. ¿Qué puedo darle yo, mi casa, mi familia? Es decir, era tan ubicado, hermano. Era tan centrado de cabeza, era tan prudente para vivir. Entonces uno se da cuenta por qué Dios hace que algunos se conecten y a otros no, hermano. Él está aquí ahora. Una vida mediocre, una vida charcha, una vida sin honor, una vida sin dignidad, una vida sin lealtad, no puede conectarse al reino. No puede conectarse al reino. Cuando la guarnición estaba, no estaba David ahí, era Jonatán con Dios y Dios se movió con él. Dios lo respaldó a él, ¿o no? Hizo una tremenda proeza. Él solamente con espada y su siervo acabaron. Pero la pregunta es, ¿por qué el siervo se aventura en una carrera tan suicida, podríamos decir, al lado de su señor Jonatán? ¿Por qué? Porque Jonatán tiene una fama también, por hermano. Jonatán tiene fama de valiente, de leal, de digno. Y cuando llegó el momento en la vida de Jonatán, esto es glorioso entenderlo y no solamente verlo, hermano. ¿Saben que a nosotros nos gustan las películas? A mí me gustan las películas. Pero cuando yo veo una película, cuando yo la veo, no lo hago solamente para entretenerme. Yo lo hago porque me pongo como meta los ideales que observo. Yo pongo como una meta los ideales que observo. No me siento a decir, oh, qué glorioso lo que hizo el personaje, oh, qué buena la historia, oh, qué glorioso. Podemos pasar toda la vida diciendo, oh, qué glorioso, toda la vida. Qué glorioso, toda la vida. Y nunca alcanzar nosotros esa gloria. Y Dios nos está llamando a nosotros a alcanzar esa gloria. Lo que está escrito ya está escrito. Moisés ya pasó, David ya pasó, los profetas ya pasaron, tuvieron su momento de gloria, dejaron su herencia, su historia, su fidelidad. Abraham, su fe habla, ¿me entienden, no? David, su adoración habla. Ellos ya pasaron, no podemos seguir viviendo del pasado. Ellos están en la gran nube de testigos, esperando que su legado, su historia, su vida, lo que a ellos les costó sangre, les costó dolor, ahora nosotros estemos a la altura de seguir esos caminos y querramos seguir esos caminos, por mano. Pero si nosotros seguimos en nuestra comodidad, en nuestra flojera, en nuestra mediocridad, diciendo día por medio, hoy verdad me lo dijo, oh verdad me lo dijo, oh verdad me lo dijo, ¿a dónde vamos a llegar? A ninguna parte, por hermano, a ninguna parte.
Es tiempo de que nosotros tengamos la capacidad de reconocer inmediatamente la voluntad de Dios cuando se manifiesta, por hermano. Y no andar, que el que grita más fuerte hoy día. Ahora estamos en un mundo que está convulsionado. Aquí el que grita más fuerte, el que quema más puesto, el que destruye más, el que agrede más, ese tiene la razón. ¿Sí o no? Esa es la política que está imperando en esta ciudad ahora y en este país. ¿Y esa política de dónde viene? Directamente del infierno. Yo no estoy diciendo, para que si alguien me escucha, me vea afuera, que no hayan que arreglar cosas en el país. Es evidente que hay que arreglar cosas, por hermano. Es evidente que hay que arreglar cosas en educación, en salud, en la distribución de la riqueza. Es evidente que hay que arreglar cosas, por hermano. Habría que ser un obtuso para no darse cuenta de eso. Pero si yo quiero cambiar algo real, voy a partir ordenando mi casa, por hermano, ¿o no? Si yo quiero aportar, si yo quiero levantar mi voz para decir, arreglemos esto, arreglemos lo otro, yo voy a hacer un aporte, por hermano. Yo me puedo parar en la calle frente a cualquiera de estos papanatas destructivos que andan en la calle y yo le decía, yo con mis impuestos, el gobierno paga eso y esto otro, porque yo pago mis impuestos. ¿Qué haces vos? Le digo yo. Hay que partir por ahí nomás, por hermano. Entonces, es un tema de moral, por hermano. ¿Por qué Jonatán reconoció a David? ¿Por qué Jonatán, a pesar después de todo lo que vino sobre Saúl y todo el envenenamiento y todas las leceras que hablaba ese hombre en su casa, cómo trató de desprestigiar a David? La pregunta, ¿por qué Jonatán seguía pegado a la verdad? ¿Por qué? Y aquí viene algo grande, hermano. ¿Sabes por qué? Porque Dios estaba con él también. Esa es la gracia de este tema, por hermano. Que Dios estaba con él también. No solo con David, Dios siempre se ha movido con los fieles, se ha movido con los honestos, se ha movido con los leales. Donde quiera que estén en el nivel que estén, no importa, sean plebeyos, sean guerreros, sean sacerdotes, sean reyes, sean lo que sean, pero que estén a la altura, ¿me entienden? Porque aquí la importancia de un hombre o de una mujer no depende del cargo que tiene, ¿me entienden? No es así, nunca va a ser así. Dios creó a cada uno para que funcione donde tiene que funcionar. Porque sean hombres o plebeyos ante el Altísimo, ni se ven, hermano, no son nada. No son nada, no nos hace más importante una cosa, pero sí nos hace más relevante, que es distinto. Hay una diferencia entre ser relevante y ser importante, o ser más amado. Generalmente uno ama al más débil, Dios ama al más débil porque necesita más de su misericordia, más de su ayuda, porque es más débil, por hermano. Se preocupa más por el más débil. Pero aquí la clave está en lo que yo soy, en lo que tengo que ser. Y a veces nosotros... hermanos, cometemos tantos errores. Tratamos de espiritualizar todo y sentir así la presencia de Dios. Y claro, hay un momento para todas las cosas bajo la tierra, bajo el sol, quiero decir. Hay un momento para todo. Pero si yo me parto las rodillas orando y buscando, sentí al Señor y todo, y después salgo a vivir una vida mediocre, una vida floja, una vida sin autoexigencia, una vida sin honor, ¿de qué me sirve estar llorando cada un par de horas a solas con Dios? ¿De qué sirve? De nada, por hermano. No sirve de nada. Después se escribieron salmos de David y se demostró que no solamente era bueno para cantar, se demostró que no solamente era bueno para hacer sacrificio. David se metió tanto en la presencia de Dios que Dios lo dotó de una manera muy plena en muchas cosas y fue tan evidente. No solamente era un estratega, no solamente fue un buen guerrero, fue un buen gobernante, era inteligente, administraba. Yo me he documentado por literatura ni siquiera cristiana, ni protestante, ni religiosa, sino histórica. El periodo de David fue uno de los periodos más prósperos, donde la distribución de la riqueza fue una de las más reconocidas de la época en el mundo antiguo. Estamos hablando 1000 años antes de Cristo, hermano. ¿Y por qué? Porque era atinado, por hermano. Era atinado, ¿me entienden? No necesitaba ir a Harvard para aprender de economía. Era una cuestión de criterio, miraba y sabía hacer las cosas, por hermano. Era un hombre que se esforzaba, ¿me entiende lo que estoy diciendo, no? Es como lo que uno ve en La Cruzada con Bailia, ¿no es cierto? El protagonista. Que de un momento a otro se da cuenta que es hijo de un cruzado, de alguien importante en Jerusalén, y la vida le cambia, y llega allá. Y cuando llega allá, ahí están los fieles guerreros que seguían a su padre, ¿sí o no? Y lo reconocen. Pero el muchacho, el hombre más bien dicho, el hijo, siempre demostró que tenía altura de mira, ¿o no? La demostró cuando habló con el rey leproso, ¿o no? Demostró dignidad cuando llegó a las tierras de su padre y sus guerreros le dijeron, su padre era importante, pero sus tierras no. ¿Se acuerdan o no? ¿Se acuerdan o no? ¿Se acuerdan cómo él se remangó las mangas y bajó a trabajar? Y lo primero que dijo, vamos a buscar agua. Y se partió los lomos buscando agua, hasta que encontró agua. Y a los pocos meses había convertido en un Edén la tierra que era de su padre, que estaba seca, que estaba así. ¿Se dan cuenta o no? ¿Se dan cuenta que era un hombre sabio para la época? No hacía diferencia entre judío, islámico, cristiano, no. Él entendía que cada uno era responsable de su vida espiritual, pero podían vivir en armonía. Después la chica que se enamora de él le dice, en pocos tiempos has convertido esto en un Edén. Le dice, ¿por qué? Porque lo que
él creía, eso que tenía escrito en la viga, ¿no es cierto?, allá de su metalúrgica, donde llegó su padre al principio de la historia. ¿Qué clase de hombre es aquel que no mejora el mundo en el que vive, por hermano? ¿Lo ven o no? ¿Qué clase de cristiano es aquel que no mejora la vida que tiene? No mejora las relaciones que tiene, no mejora sus palabras, no mejora su vida, sus pensamientos, sus acciones. ¿Qué clase de hijo de Dios es, por hermano? Eso es el reino. Eso es el reino. Eso es el reino. Es más que orar, es más que llorar, es más que cantar y leer la Biblia. Es saber vivir. Es saber pensar bien. No creerte sabio en tu propia opinión. No sacar tus propias conclusiones. Porque el Espíritu habla. Y sobre todo el que es ungido habla. Y le muestra cosas. Y es por eso que después hay cuestiones que salen mal, po. Por eso después hay árboles que se crían chuecos. Porque algo estuvo mal en la crianza. Y es evidente. Es evidente. Sabiduría ante todo, hermanos. Sabiduría ante todo. Jonathan se conectó con el ungido. ¿Y saben por qué? Porque él también era ungido. Tenía menos autoridad, sí, pero también estaba ungido por Dios. También estaba allí y reconoció y le dijo: yo estoy contigo, y lo defendió, le dio todo lo que él tenía, le dio su espada, que era símbolo de qué, de todo lo que él representaba. Su espada era lo que él empuñaba en la batalla, era una de las pocas que habían, y se la entregó igual, le entregó su cinto, le entregó todo, lo admiró, sintió la autoridad. Eso es lo que le falta a esta generación, darse cuenta de la realidad, no porque lo gritan más fuerte acá o lo desacreditan por este otro lado, sino que oír a Dios. ¿Por qué? Porque Dios me está hablando también, le está hablando a uno, a todos. Dios habla y el Espíritu habla, y eso es lo que de verdad nos doblega ante la presencia de Dios. No que un grupo grite una cosa y otros griten otra, porque a Cristo en un momento le gritaban el Mesías, le gritaban de todo, y después la turba que gritaba asesino, mentiroso, ladrón, le gritaban de todo. Y la gente, ¿qué hacía? La gente que no tiene común con Dios seguía el voz populi. ¿A quién gritaba más fuerte, por hermano? ¿A quién grita más fuerte? Pero cuando Dios forja el carácter de un hombre, es como Jonathan. Es como Jonathan. ¿Y saben qué es lo glorioso? Que David también hizo un pacto con él. Y también se acordó en el futuro de su descendencia. Y por ese amor, por esa lealtad, por esa relación, qué glorioso, por esa relación tan fiel de ambos, es lo que hizo que David se acordara. Hubo un momento en que David sentía la deuda. Ya era rey, habían pasado todo. Toda la familia de Saúl había perecido. Jonathan incluido también ahí. Pero él se acordó. Esas palabras hacen que la verdad se acuerde, hermano. ¿Habrá algún descendiente de mi amigo Jonathan? Nadie le preguntó, nadie se lo sacó en cara. No, él lo sintió. Hablaba desde su interior, dignidad, honor. ¿Me estoy explicando, no? Hay que ser completo en todo. Porque todos también sabemos que las cosas que David no hizo bien también le pesaron. Y no solamente su fama de guerrero, su fama de adorador, su reinado, no fueron suficientes para tapar sus deficiencias, ¿o no? Como por ejemplo la crianza, ¿o no? ¿No o no? Sí, pues. Pero a veces nos gusta estar corrigiendo a otros, cuando aquellos que lo hicieron en su momento lo hicieron pésimo, ¿o no? Moral, por hermano. Yo jamás hablaría de algo que yo no haga bien. Tomen eso como una norma en su vida. Yo jamás hablaría de algo que yo no haga bien, que yo no haga perfecto. Porque si no, ¿con qué moral le digo a ese de allá, hácelo bien? O le digo a este otro de acá, ¿por qué lo estás haciendo así? No podría, por hermano. ¿Con qué moral me paro yo a criticar a otro? ¿Es lógico lo que estoy diciendo o no? ¿Es sensato lo que estoy diciendo o no? Esto es reino. Esto es reino. Nuestro gran rey dijo una vez: yo muestro mi fe por mis obras. No ando vociferando a los cuatro vientos que yo le creo a Dios, no. Tienen que ver mis obras. Y al ver mis obras el mundo va a creer. Era cosa de ver al rey nomás cómo actuaba, por hermano. Era cosa de ver cómo decidía. Era cosa de ver cómo vivía, cómo hablaba, cómo enseñaba, cómo ministraba, cómo condenaba y cómo perdonaba. Era cosa de verlo. Y eso es lo que hablaba de él, por hermano, ¿o no? ¿Sabes lo que crea la conexión? Y quiero que lo entiendan todos ustedes y los que me ven afuera. Lo que crea la conexión es la integridad. Lo que crea la conexión genuina entre los hijos de Dios es cuán fieles son a Dios y a su reino, a su verdad. Eso es lo que nos une. Y eso también es lo que separa a hombres de hombres. ¿Me estoy explicando, no? Eso es lo que polariza finalmente todo. ¿Cuánto realmente hay en mí de la verdad?
Pero si en mí hay falsedad, no pienses que me voy a conectar con hermano. Ni con Dios, ni con su ungido, ni con su pueblo, ni con nadie, hermano. Voy a vivir en un aislamiento. Porque la verdad se justifica por sus hijos, ¿o no? Si a mí alguien una vez ya me corrigió, o si alguien ya me enseñó, o alguien me compartió algo, y yo sé cómo tengo que hacerlo, ¿por qué sigo insistiendo en hacerlo mal? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Es lógico lo que digo, no? Es lógico, hermano. La verdad es irrefutable, la verdad no puede discutirse. Porque yo puedo hablar mucho, mucho, pero finalmente, ¿qué es lo que pesa al final? ¿Mis palabras? ¿Mis emociones? ¿Qué es lo que pesa al final? ¿Sabes lo que pesa al final? El fruto. El fruto. Si yo digo que soy un buen padre, entonces la pregunta es ¿cómo son mis hijos, por hermano? Y aunque hay una responsabilidad personal en el muchacho que va creciendo, la niña que va creciendo, también hay una fuerte influencia paternal también. Ya sea para bien o sea para mal. Y todos se dan cuenta. ¿O no? ¿O no? Es así, por hermano. Sabiduría ante todas las cosas. ¿Saben qué? Yo siento que así como Jonathan reconoció a David, así todos reconocen la verdad cuando se manifiesta. Los que son de Dios reconocen la verdad. Y es exactamente las mismas palabras que proclamó el Cordero. El que es de Dios, dijo. Lo dijo, no. El que es de Dios, dijo. El que es de Dios va a reconocer si mis palabras son de Dios o no. Si lo que yo hablo viene de Dios o no. Sí o no. Es así, por hermano. Eso es lo que nos une. Y ¿saben qué? Ese fue el sello. Por eso Dios sabe que finalmente los de Él se van a terminar uniendo. Por eso Él lo sabe. No importa cuántas vueltas den. Finalmente los que son de Dios terminan uniéndose. Hola, está aquí, hermano. Finalmente pueden dar vuelta y vuelta. Pero los que son de Dios terminan uniéndose al final. ¿Por qué los valientes terminan llegando a Él? ¿Por qué cereteo y peleteo, extranjeros de otras naciones, terminan llegando a ser la guardia personal del rey? Yo les voy a decir por qué. Porque ahí afuera, en el extranjero, en otras naciones, en otros reinos paganos, muchos de ellos, habían gente que andaba buscando la verdad, por hermano. Habían hombres que andaban buscando a alguien digno a quien seguir. Habían hombres que tenían hambre de gloria, de justicia, de honor, y no lo encontraron en sus tierras. Encontraron paganismo, encontraron líderes perversos, pero supieron que al final del Mediterráneo, en un pequeño país llamado Israel, había un rey digno, un rey guerrero, un rey que defendía, un rey que le daba la oportunidad, un rey que abría las puertas, un rey que lo único que pedía era que aceptaran a su Dios y Él les perdonaba la vida. Un rey que era digno, era un adorador, un rey que hacía que los que estaban alrededor de Él crecieran, por hermano. Por eso corrieron de todas partes a estar con Él. Por eso se vuelve a repetir una y otra vez. Correrán de las naciones y te entregarán las riquezas. Es la palabra profética, siempre vendrán a ti corriendo. Porque en un momento el Espíritu Santo desciende con fuerza sobre Israel y comienzan a correr de todas partes hacia Él. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay conexión, por hermano. Hay conexión, la integridad, la aprobación del Espíritu es la que a mí me une. Pero cuando no está el Espíritu, la unión es de qué, de papel, hermano. ¿Me estoy explicando? Espero que sí. Porque de eso se trata, por hermano. Aquí no se trata que yo tuve un sueñecito, ay, que fue lo que eso. No, si tu sueño a mí me da y me va y me viene. Me va y me viene, esa es la verdad. Porque el sueño de la gente, yo ya lo he visto con los años, los emociona por 5 días. Y después se olvidan. Aquí lo que realmente marca la diferencia es cómo yo quiero vivir. Es como yo actúo todos los días. Aquí lo que marca la diferencia, ¿saben qué es lo que es? ¿Saben lo que es? Que yo decida someterme a la verdad. A la verdad. Más que un hombre, a la verdad. Que la verdad sea mi amiga. Que la verdad sea mi aliada. Que la verdad no se levante para destruirme, sino que se levante para honrarme. ¿Lo ven o no? De eso se trata, por hermano. La verdad tiene que estar en cada uno de nosotros. Tiene que haber hambre de verdad, hambre de justicia. Que el Cordero en el Sermón del Monte, una de las grandes promesas que hizo fue justamente esa. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Pero no es que solamente serán, ya habían sido saciados en el mundo. Y no importa si hay un contexto religioso, no da lo mismo, hermano. Los que tienen hambre y sed de justicia, donde se paren y tienen hambre de justicia, Dios los canaliza hacia la justicia. Dios los mueve hacia la verdad. Pero el que anda parando el dedo, el que no le interesa, hermano, no va a llegar a ninguna parte. Por eso corrían de las naciones, por eso corrían de todas partes, porque sabían que había un rey ungido, pero era más que un rey. Estamos hablando de un tiempo en la época de la tierra en que habían reyes a peso por todos lados, hermano, grandes reyes, pequeños reyes, grandes reinos, pequeños reyes. El reino, habían reyes a peso, hermano, esa es la verdad. Así como hoy día hay pastores a peso, en los tiempos de habían reyes a peso, pero había solamente uno que estaba estremeciendo la tierra.
Había solamente uno que era un adorador pero puro. Había solamente uno que venía de una familia pobre. No venía de una familia rica, no era acomodado, no descendía de una monarquía, ni mucho menos. Era el menor de todos sus hermanos y el más despreciado. Esa es la fama, por hermano. Dios saca de la nada. Siempre lo ha hecho así y lo seguirá haciendo. Porque aquí no se trata de la temporalidad terrenal. Se trata de la eternidad del corazón. Se trata que Dios lo ha llamado de antes. Aleluya, la gloria de Dios, hermano. Y después hay que ser valiente, después hay que ser leal. Porque hay muchos que han visto la verdad y no tuvieron el valor de seguirla. Desde el principio de los tiempos ha sido así. Desde el principio de los tiempos ha sido así. Por eso, denle peso a su vida. Vivan bien, caminen a la altura. Y dejen de andarse emocionando con los sermones. Vívanlos. Vívanlos. Pero si tú no quieres oír bien, no oigas. Si no quieres oír bien, no oiga, es tu derecho darle la espalda a la verdad, es tu derecho, pero también será tu responsabilidad asumirlo después al final. Si tu corazón rechaza mis palabras, está bien, es tu derecho, pero tú vas a ser el responsable al final también. Porque Dios no ve las palabras, no ve la cara ni la boca, que lo que nuestra boca habla, ve el corazón. El Espíritu escudriña el corazón y se da cuenta qué corazón que dice amén y quién solamente se le aguanta. De eso se trata, hermanos queridos. ¿Se dan cuenta o no? Mi deber no es venir a caerle bien a nadie, mi deber es decir la verdad. Y esa verdad es lo que nos hace libres. Esa verdad es la que nos une. Jonathan se unió y se unió por eso. Los oficiales se unieron, los valientes se unieron, todos se unieron por eso. Pero hubieron muchos que tampoco quisieron unirse. Hubieron muchos que le hicieron la guerra a David, que abrazaron una guerra civil y no estuvieron con él. Bueno, cada uno tiene derecho a escogerse el bando que quiera, pero finalmente el único bando que gana es el que Dios respalda. Es el que Dios respalda, ¿sí o no? Es el que Dios respalda. El único bando que gana al final es el que Dios respalda. Hubo una larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David. Pero cada día la casa de David se hacía más y más fuerte. La casa de David se hacía más y más fuerte. Y cuando hablamos de la casa de David no hablamos de Isaí ni su hermano. Estamos hablando de la casa de David. Estamos hablando de aquellos que eran realmente su madre y su hermano, los que hacían la voluntad de Dios, los que entendían el llamado, los que sabían por qué iban detrás de él. Esa es la casa que se hacía fuerte. Hace muchos años a mí Dios me entregó esa palabra, hermano. Porque también tuve mi Saúl en mi vida. También lo tuve. Y ahora yo lo veo y anda dando jugo. Y a mí Dios me hizo fuerte. Dios lo cumple. ¿Saben por qué su palabra es eterna? ¿Saben por qué? A pesar de que cuando uno lee las Escrituras, muchos de ellas son historias con nombre, apellidos, lugares, etc. Pero ¿saben por qué es eterna? Porque el patrón se repite. La historia pasó, la historia de David y Goliat pasó, pero ¿cuántos Goliat han caído otra vez de la historia? ¿Cuántos David se han levantado a través de la historia? En uno y otro ambiente, la verdad permanece. Por eso su palabra es eterna. Porque Dios cogió historias a través de toda la historia humana y las plasmó, algunas de ellas aquí, muy pocas obviamente. Las plasmó aquellas que esgrimen su realidad. Aquellas que muestran su verdad, aquellas que muestran su deseo. Por eso su palabra es eterna. No por los protagonistas, es por lo que desprende cada historia, por lo que muestra cada momento, por lo que sintieron los que estaban ahí, por la fe de Abraham, no por Abraham, por su fe. ¿Me entienden? Por la adoración de David, no por David tanto, por su adoración. Ellos fueron exponentes de grandes verdades y también hay exponentes de grandes derrotas también, para que los hombres aprendan y se den cuenta dónde está el tema. Ya es tiempo, hermanos. Es tiempo de que la unión genuina comience a primar entre nosotros. La verdadera unión se gesta así. Una misma mente, un mismo corazón, un mismo sentir. ¿Podrías tú decir, yo tengo la misma mente, el mismo corazón y el mismo sentir de aquel que Dios puso al frente mío? Obviamente que no, por más. Obviamente que no. Pero esa es tu meta. Si lo quieres y eres lo suficientemente humilde para aceptarlo. Y si no lo quieres aceptar, también es tu derecho. Es tu derecho. Por eso el infierno está lleno, por hermano. Por eso el infierno está lleno, te lo digo en cámara lenta. Por eso el infierno está lleno. Porque la gente tiene también su derecho de escoger dónde termina. ¿Lo ven? ¿Cuál es mi deber? Tener la misma mente, el mismo sentir y el mismo corazón de mi Padre. Y eso no es fácil. No es fácil. Porque tener la mente de alguien que es superior a uno significa esforzarse más. Significa sacrificarse más, significa invertir más, significa sufrir más, significa llorar más, significa renunciar más. ¿A qué? A mi forma de vivir para recibir la nueva, por hermano. Él está aquí ahora. Sí, por hermano.
Pero si yo sigo en la mía y no me invierto en nada, me quedo en mi mundo, no, me quedo como estoy, todo retorcido, todo mal hecho, todo degenerado, todo deforme. Y sigo en mi oscuridad. Por eso Dios busca gente humilde, hermano. Por eso al humilde Dios le da gracia. No porque sea mejor que el otro. Probablemente hay un humilde que esté más deformado que el otro. Pero con el humilde hay una oportunidad de conectarse. Hay de dónde agarrarlo, ¿me entienden? Hay de dónde agarrarlo para tirarlo para arriba. David también tuvo un momento en el pozo. Y él lo dice, escribe salmos acerca de eso. También estuvo en el pozo de la desesperación. Probablemente a veces injustamente, a veces por la persecución de sus enemigos que lo envidiaban, que lo odiaban, a veces probablemente por su propio pecado, no importa. Pero el tema es que fuera una razón o la otra, Dios tenía a dónde agarrarlo, hermano. Dios tenía cómo agarrarlo y sacarlo del pozo de la desesperación, llevarlo a la roca, poner un cántico en su boca y renovarlo completamente. Porque David era humilde, hermano. ¿Saben que yo veo que David, uno de los grandes dones que tenía era su humildad? Porque cuando uno comienza a leer la historia y más adelante uno se da cuenta que ya le empezó. Cuando ocurrió esto, David fue a la guerra. Y ahí, después de eso, después sobre todo de la muerte de Goliat, las mujeres cantaban, David mató a 10.000 y Saúl a los 1.000. Y le comenzó la envidia al otro. Y ya comenzó la persecución al tiro. Y David siempre fiel. Lo había puesto después a cargo del ejército, dícenme los versos más adelante. Y después por la envidia se le quitó el ejército y le dejó a 1.000 hombres. No, seguía brillando igual, igual le seguía sirviendo fielmente. ¿Quién trata fielmente a un rey que te trata como las huifas, hermano? Un hombre humilde y leal. Humilde y leal. En un momento Dios lo puso en su mano cuando está en la cueva, se acuerdan, después años después ya persiguiéndolo, ya así descaradamente ya. Y David también le dijo, te tuve en mi mano y no voy a hacer nada, dijo. ¿Se dan cuenta o no? ¿Se dan cuenta? Pero también David demostró humildad. Cuando pasó el tiempo, Saúl se muere, él es rey, y llega un momento en que David se equivoca. Y David es confrontado. Y viene el profeta y lo confronta, y las ovejas, y mataste, y esto y lo otro. Y David se tiró al suelo otra vez. Fue humilde. Es decir, él era humilde, él siendo inocente o él siendo culpable. Era humilde. Dios tenía dónde agarrarlo. Tenía cómo pararlo. Sin humildad no se puede entender nada, hermano. De verdad, nada. Nada, nada. Hermanos, yo sé que mi tono a veces provoca. Yo lo sé. Pero a mí Dios me diseñó así. Mi voz no es tierna, ni suave, ni melancólica, ni que... No. ¿Sabes por qué? Porque lo que Dios quiere ahora es limpiar. Y cuando la mugre está pegada, hermano, y está ahí alcatrinada en el pavimento, no podía usar una escobilla de esta, de lo que te sale polvito en la cara, hermano, porque así te queda exactamente igual. Hay que tener un escollón de acero y raspar la cuestión hasta que se limpie. Y eso es lo que al altivo no le gusta, hermano. Ya es tiempo de ir más lejos. Dios tiene cosas grandes preparadas para los que le aman, de verdad. Tiene cosas grandes preparadas para los que buscan su reino, para los que entienden cómo hay que conectarse, cómo hay que conectarse, cómo hay que conectarse. ¿Le hablo de otra conexión? Había un hombre orando en su casa, harto del sistema religioso. Había ido a la sinagoga y veía tanta falsedad en todos lados. Se fue para su casa ese día, quizá choreado, quizá saturado, y se puso a orar debajo de un árbol en su casa, porque allá no encontraba nada de la sinagoga. Estaba quizá indignado, enrabiado, desilusionado de todo. Y ahí estaba. Y de pronto llegaron dos amigos a tocarle la puerta. Luego le tocan la puerta, probablemente está con el drama del día, está choreado. Le dicen, hemos visto al Mesías, ¿qué me vienen a decir? Y dicen, no me digan, que hasta totalmente está molesto, es evidente. Un hombre que responde así es porque está molesto y viene choreado de antes. Pero había algo que los dos que fueron a su casa sabían. De que a pesar de que no había sido un buen día para Natanael, era un hombre que reconocía la verdad. Tenía fama de reconocer la verdad. Y tenía fama no solamente de reconocerla, sino de seguirla cuando la iba a ver. ¿Me están siguiendo? Van allá y cuando ve a Jesús, cuando lo ve nomás, Jesús dice, este es un verdadero israelita, en el que no hay engaño. ¿De dónde me conoces? Le dice, él queda como sorprendido. Yo te vi debajo del árbol. Le dice. ¿Qué habrá estado hablando debajo del árbol Natanael? ¿Le habrá estado rogando a Dios por un líder digno a quien seguir? ¿Le habrá estado rogando hasta cuándo sufrirá nuestra nación sin que llegue el libertador? ¿Le habrá estado diciendo, Dios, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Para dónde veo? Y maldad, ¿para dónde veo? Veo abusadores, veo mentirosos, veo religiosos. ¿Por qué no envías a alguien digno a quien seguir?
Y Jesús le dijo, yo te vi debajo del árbol. Y en ese momento Natanael, ¡fua!, su comunión, su caminar, su vida se conectó con la eternidad del Rey. Tú eres el Rey de Israel. Sintió que había alguien digno a quien seguir. Se sintió inspirado, se sintió levantado, se sintió sanado. ¿Lo ven? Entonces vívanlo de hoy en adelante. Vívanlo. ¿Lo ven? Vívanlo. Sean gente digna, que reconoce la verdad apenas la oye y que se conecta con ella. De todos los cientos de personas que interactuaron con el Señor, a gente que le llevaban, se lo llevaban para que hablarle, para que lo sonara, Natanael se convirtió en uno de sus discípulos. De los cientos que rodeaban al Cordero, lo escogió un día. Tú vas a ser uno de mis 12 discípulos, le dijo. Ah, Natanael, la verdad nos conecta. Yo hoy te voy a decir algo. Si tu vida es mediocre, no esperes conectarte con el reino. Podía orar lo que queráis, podía ayunar lo que queráis, pero jamás te va a conectar. Pero si tu vida es forzada y tú decides ser un verdadero soldado en las manos de Dios, decides sangrar por el reino, luchar hasta el fin, esa va a ser tu tarjeta dorada para entrar. Es tu vida, no lo que dices. Es cómo vives. Y si además, al sacarte la mugre por el reino, ni siquiera consideras que es gran terrible, sino que, como dice el apóstol Pablo, te sientes gozoso de sufrir por el reino. Esa es la actitud que hace que Dios se incline a escuchar. Y cuando Dios se inclina a escuchar, pasan cosas maravillosas. Cuando Dios baja a hablar, ocurren cosas extraordinarias. Hay claridad, hay bendición, hay fortaleza, hay vida, hay tantas cosas. Está todo lo que necesitamos. Seamos fieles en oír la verdad y estemos dispuestos a defenderla. Y que ese reino venga a nuestra vida. Así como ocurrió, ¿no es cierto?, con el valiente Jonathan. Sintió enseguida la conexión. Siguió, se conectó con la verdad. Es como, oh, es que glorioso. Dios me está diciendo algo. Es como si hubiese estado ahí cuando Samuel lo ungió. Él no estuvo, pero lo sintió. Qué glorioso es cuando uno siente las realidades y esas realidades te conectan, te vinculan y ya no te dejan desprenderte. Es la verdad la que te hace libre, no son los añuñú. Es la verdad la que rompe las cadenas. Las tinieblas caen ante la verdad, hermano. Ante la verdad las tinieblas caen. Ante la verdad no solamente caen fuera de ti, caen dentro de ti, caen ante la verdad. Deja que la verdad entre, abre la puerta y deja que entre. Deja que coma dentro de ti. Y transfórmate en lo que debes. Para que este reino se instaure de una manera distinta. ¿Me entienden? Hace 3.500, 600 años atrás, Dios descendió en una montaña y con tan pocos pudo hablar. Con tan pocos pudo conectarse, ¿sí o no? Ahora Dios lo va a hacer distinto. Ahora Dios va a volver a bajar algún día y ya queda poco. Pero no hablar con un grupito minúsculo, mientras la gran multitud andan perdidas como el Teniente Bello en la guerra de la galaxia. No. Ahora un pueblo entero lo va a conocer. Y conocer es más que ver. Conocer para Dios es entender. Conocer para Dios es que tengas la vida como Él la vive. Así que vamos a aplicar otro consejo del gran rey. Deja de ver la paja del ojo ajeno. Y comienza a enfocarte en la tremenda viga de tren que tenía encima de la cabeza. Perfecciónate, porque Dios no te va a pedir cuentas por los demás. Dios no va a esperar de ti algo que le corresponde a otro. Va a pedir de ti, no de otro. Entonces esfuérzate en eso. Y si en un momento tú ves un error en otro, bueno, clama. Y hasta para eso sé sabio. ¿Cómo tienes que orar realmente? Porque recuerda que Dios siempre te está pesando. Siempre te está probando. Siempre te está probando. Y puede ser que el error de otro sea el argumento que Dios use para condenarte a ti al final. ¿Por qué? Porque te creíste lo que no eras. Porque opinaste de cosas que ni sabías. Porque tenías un montón de cosas pendientes en tu vida, pero sí tenías grandes oídos y grandes ojos para estar viendo lo que más hace mal otro. ¿Y a dónde te va a llevar eso al final?
Y por eso Dios te puede juzgar. Pero es distinto cuando yo veo error de otro y yo doblo rodilla ante Dios y le digo, Señor, ayuda a mi hermano, ayuda a mi hermana, que vea su pecado. Y puede ser esa la acción que hace que te ganes el favor de Dios, por cómo lo presentas y qué sientes. Ya es tiempo de ir más lejos, hermano. Ya es tiempo. Ya es tiempo de elevarse. Es tiempo de cambiar el mundo. Es tiempo de ser fiel a la verdad. Yo debo amar la verdad por sobre todas las cosas. Más que mi familia, más que mis adorados hijos, más que mi trabajo, más que mi comodidad, más que todo. La verdad debe estar por sobre todo. Y si la verdad no está por sobre todo, no soy digno de aquel que la creó. Porque la verdad fue creada. Hubo alguien que dijo, a esto le vamos a poner verdad. Y la selló como una de sus grandes riquezas. Este acto lo voy a llamar verdad. Y permanecerá por siempre. Comprométete con la verdad por sobre todas las cosas. Porque esa es la forma en que te vinculas realmente con Dios. No es que Dios me tocó, no. Saúl también Dios lo tocó con su espíritu, profetizó todo un día y tuvo experiencias espirituales impresionantes. Pero no se unió nunca a Dios. Así que no basemos nuestra relación en sueños o en toques del espíritu o experiencias espirituales. Yo he tenido arte gloriosa, pero no, hermano, eso no es lo que me vincula con Dios. Y nunca lo va a hacer. ¿Se la agradezco a mi padre? Obvio que sí. Si las que usted me pregunta si las quiero vivir, obvio que sí, hermano. Porque es como ir a Fantasyland, un cabrón chico, ¿me entiende? Obvio que sí, es espectacular, es deleitoso. Pero no es lo que determina el estado de mi relación. Lo que determina el estado de mi relación es mi madurez. Son mis decisiones, es mi conducta. Eso es lo que determina quién soy para Dios. Que así sea de ahora en adelante. Que nuestro Padre nos dé la fuerza. Y seamos como Jonathan. Y si algún día mi David no está a mi lado, yo solo subo a pelear contra el filisteo. Y no hay nada más glorioso en la vida, hermano. Pero de verdad, no hay nada más glorioso que sentir que Dios está contigo. De verdad. No hay nada más glorioso. No hay nada más seguro. Saber que no necesitas a nadie, que Dios está contigo, que Dios es un pacto contigo. Eso fue lo que Jonathan vivió. Por eso tocó la guarnición filistea. Y su siervo se dio cuenta quién seguía, hermano. Se dio cuenta. Porque el siervo vio sus manos, vio no tenía nada. Y lo siguió igual. ¿Por qué? Porque Jonathan lo inspiraba. Porque fue más que un arrebato de un momento, ¿no es cierto? Un envalentonamiento del momento. Fue más que eso, hermano. Ese siervo era el que le lustraba su caballo, se lo cepillaba, el que le traía las cosas. Y lo veía todos los días, Jonathan. Y Jonathan era un hombre honorable. Era un hombre leal, era valiente, era fiel, era recto. Eso fue lo que siguió el siervo. Eso fue lo que siguió. Siguió la vida. Siguió la vida de Jonathan. Y por eso Jonathan siguió la vida de David. Porque David seguía la vida de Dios. ¿Lo ven? Así que maduremos y alcancemos la altura que tenemos que alcanzar. Seamos dignos. Dignos. Esa es la clave de esto. Ser dignos. Amén. Pónganse en pie. Vamos a darle gracias al Padre. Amado Padre, hoy te damos la gloria. Hoy te exaltamos, Señor, porque el mensaje de tu reino, Padre, es la historia de tu vida. Y al ver tu vida, Padre, nos inspiramos. A ver la vida de aquellos que han tratado de ser como tú. Es lo que nos ha inspirado. Y que lo que nos impulsa a avanzar y seguir adelante. En esta hora oramos, Padre, para que esta verdad sea parte nuestra. Para que seamos transformados, Rey eterno. Y para que se salgan las vendas de los ojos. Para que todo miedo se deshaga en tu nombre. Y para que venga la libertad de tu reino, Padre. La libertad de la verdad que nos ha sido dada por gracia. Oramos, Padre, para que este reino se establezca en nuestros corazones. Esta verdad se establezca en nosotros. Y llegue pronto el día en que tú ya decidas que estamos listos para ver tu gloria. Padre, gracias por hombres como Jonathan, que reconocieron la verdad. Por hombres como Natanael, que reconocieron la verdad, apenas la vieron.
La reconocieron y se unieron a ella porque tenían vidas dignas. Eso los aprobó delante de ti. Eso permitió que tú le abrieras la puerta a las grandes glorias que tenían por delante. Padre eterno, que tu amor perfecto eche fuera todo temor. Y que en nosotros nazca el anhelo y el deseo de ser perfeccionados y de ser completados para tu gloria. Quédate en esta hora con nosotros y líbranos del mal. Te lo pedimos, Padre, en los méritos de tu Hijo, nuestro gran Rey. Amén y amén. Y vamos a darle la gloria a nuestro Padre. Amén. 1, 2 y 3. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Aleluya. Gracias, Padre.